Usted recordará, el 23 de agosto entró en vigencia ya de manera oficial esta ley que ha causado mucha polémica respecto a la prohibición para la tercerización de algunos servicios en las empresas. Se calcula que las más afectadas ya estarían viendo problemas en cuanto al sector minero, por ejemplo, donde el 70% de los trabajadores que trabajan en minería están tercerizados, son servicios tercerizados, lo hacen bajo esta modalidad. Y también Capeco ya ha lanzado la voz de alerta respecto a esta situación que ya estaría trayendo estragos. ¿Y cuáles son los estragos? La reducción de personal, es decir, menos gente con trabajo formal, que era la advertencia que se había hecho desde el inicio, cuando esta propuesta fue finalmente aprobada. Estamos con César Puntreanu, profesor de Sun Business Law y experto en temas laborales, para conversar sobre este tema. César, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente en Contacto, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, gusto de verte, muchas gracias. Ya en algunos sectores, César, se está hablando de una alerta ya por la reducción de puestos de trabajo a un mes exacto de la vigencia de esta ley, que era la advertencia que desde el inicio se hizo. ¿Esto es así? ¿Cómo has visto tú los números? Sin duda, Juan Carlos, porque como bien ha señalado hace un momento, esta ley restringe la tercerización, y la tercerización no es otra cosa que contratar a terceros para que te den una actividad especializada. Y hay sectores particularmente sensibles donde se recurre a esta tercerización, como la minería, la construcción, en sectores industriales también, en algunas etapas productivas, en el sector hidrocarburos también. Entonces, esta norma lo que va a generar a la larga es más desempleo. No va a ocurrir, como se piensa, de que estos trabajadores van a pasar a la planilla de la minera, a la planilla de la empresa constructora. Eso no es cierto. Es más, si miramos en Sudamérica, hace unos años en Ecuador se hizo lo mismo. Y el resultado fue que del universo de trabajadores, poco más del 10% pasó a la planilla. El resto de la gente se quedó sin trabajo. Entonces, hay que sensibilizar a la ciudadanía de lo peligrosa que es esta disposición emitida por el Ministerio de Trabajo y el gran impacto que puede tener el empleo en un país donde tenemos una informalidad altísima. Claro, y finalmente este tipo de medidas lo que hacen es aumentarla, ¿no? Estaba viendo en el sector minero, la cuestión puede ser crítica, ¿no? Porque estamos hablando de más de 2.000 empresas, 2.100 empresas que brindan algún tipo de servicio como contratistas del sector minero. Estamos hablando de más de 160.000 trabajadores. Es un universo inmenso. Es correcto. Es más, como tú bien dices, la norma, el plazo de adecuación de la norma venció hace poco, a fines de agosto, pero las empresas antes ya han tenido que tomar medidas para no llegar justamente a lo que tú comentas, que es la reducción de personal, o peor aún, el cierre de empresas. Y pensemos en una empresa contratista que ya no puede prestar servicios debido a esta restricción, lo único que le va a quedar es cerrar. Entonces se va a quedar sin trabajo el personal de la contratista y eso va a afectar a las familias. Entonces, lo que han venido haciendo hasta ahora es iniciando acciones legales ante el INDECOPI, ante el Poder Judicial, para tratar de protegerse de esta norma. ¿Y estas cuántas pueden tardar? Mira, en el Poder Judicial, para tener siquiera una medida provisional que se llama medida cautelar para parar la aplicación de la norma, puede tomar 8 o 10 meses tranquilamente. Donde sí se encuentra una mayor celeridad, Juan Carlos, actualmente es en el INDECOPI. Pero, no sé si tú habrás visto, pero ya el ministro de Trabajo salió a criticar al INDECOPI. Entonces, ¿dónde estamos, no? Bueno, sí, pues. Y una pregunta, estas acciones, ya sea en el Poder Judicial o en INDECOPI, ¿se hacen de manera individual? Es decir, empresa por empresa que se sienta afectada, ¿o una resolución a favor podría favorecer a todas en conjunto? Esa es una gran pregunta. Vamos por partes. En el Poder Judicial hay 2 tipos de acciones que se pueden seguir. Las llamadas acciones de amparo, que esa acción solo beneficia a cada empresa que obtiene una resolución a su favor, o una llamada acción popular, que busca que la Corte Suprema diga que la norma es ilegal y esa sí se aplica para todos.
hay varias acciones populares en curso, pero esas demoran, ¿no? Yo creo que hasta el próximo año, por lo menos. En el Indecopi es lo mismo. La empresa que sigue su pronunciamiento ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi se beneficia ella sola, pero si esa resolución se confirma en segunda instancia y sale publicada en el diario oficial, se benefician todas. Ya a la fecha hay una empresa que ha obtenido una resolución de fondo en primera instancia y ya está en apelación. Así que estamos en camino a que por ahí, si el Indecopi confirma, pues se beneficien todas. Pero por ahora, las medidas cautelares son solo individuales. Claro, entonces, como tú dijiste, sería el camino más rápido, ¿no? Para frenar. Otro tema, Juan Carlos, te interrumpo, perdóname. No hay que perder de vista que ya desde hace varias semanas está en agenda del Pleno del Congreso un dictamen que viene de la Comisión de Banca y Finanzas favorable a la derogatoria de este decreto supremo, es decir, una ley que deje sin efecto un decreto supremo. Pero hasta ahora no se debate. Entonces yo quiero también comentar eso, ¿no? Es importante que se ponga en agenda y que se debata de una vez. Sí, porque si no, finalmente, como tú dices, estas empresas podrían desaparecer, dejando en la calle a los trabajadores, o en todo caso, frenar operaciones formales y empezar a trabajar en la informalidad, ¿no es cierto?, que sumaría a ese universo inmenso que casi llega al 80% en nuestro país, con lo cual se habría hecho pues un retroceso tremendo en cuanto a formalizar a los trabajadores, el efecto contrario al que se quería. Y es totalmente contradictorio con el famoso plan de Impulso Perú, ¿no? Que dice que quieren mejorar la empleabilidad, generar más contratación formal, reactivar la economía. ¿Cómo vas a reactivar la economía con miles de puestos de trabajo que se van a perder? ¿Cómo vas a generar más empleo formal con esas personas que, como tú bien dices, se van a quedar sin trabajo? Entonces, yo creo que aquí el tema se tiene que ver de manera integral, conjunta. No podemos borrar con una mano lo que se pretende hacer con la otra, ¿no? Porque no hay que perder de vista que este decreto supremo que ha causado este problema viene del Ejecutivo y fue aprobado por el presidente y la entonces ministra de Trabajo, Betsy hoy Chávez, ministra de Cultura, dicho sea de paso, exactamente, sin la venia del Ministerio de Economía y Finanzas. Ojo, y sin la sociabilización de vida, ¿no? Que es lo que se quejaron los gremios, que sobre todo los empresariales, que fueron apartados, que nunca se les consultó y que finalmente esto se sacó al caballazo, al sí o sí, ¿no? Es correcto. Yo creo que aquí hay un problema también con el diálogo social en el Perú, porque tenemos una institución que es el Consejo Nacional de Trabajo que no viene operando. Y a ver, ha salido algún sector del gobierno a decir que es porque los empresarios se han retirado de la mesa. ¿Pero por qué se han retirado? Porque se emitió otra norma del Ministerio de Trabajo que complica las relaciones sindicales. Entonces, ¿cómo vas a dialogar si te emiten normas que ni siquiera te las consultan? Sí, claro, históricamente el Consejo Nacional de Trabajo siempre ha tenido una pata coja, ¿no? Porque antes eran los gremios que se habían retirado, hoy los gremios volvieron y ahora se retiran los gremios empresariales, ¿no? Entonces, finalmente, esta mesa de diálogo, este foro que debería ayudar a consenso, finalmente no está sirviendo de nada, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? Porque yo creo que fue una gran gestión que se hizo en el gobierno transitorio en su momento del doctor Paniagua, ¿no? El doctor Zavala, que era el ministro de Trabajo. Eso fue una gran idea, pero lamentablemente no ha tenido el efecto querido. Actualmente tenemos este tema pendiente también, Juan Carlos, que es el anteproyecto de Código de Trabajo, que se impulsa desde el Ejecutivo sin diálogo, y ante la reacción de los empresarios y de los propios sindicatos es que se envía al Consejo. Lamentablemente, como te digo, por estas normas que han salido sin previo consenso y que ya están haciendo daño al empleo, pues los empresarios se han retirado, ¿no? Entonces yo creo que si no camina la cosa a la celeridad esperada en el Poder Judicial o en el Indecopi, pues el Congreso debería tomar cartas en el asunto y dejar sin efecto el decreto supremo. Correcto. Todos los efectos nocivos que puede tener en el empleo. Correcto, César. Muchísimas gracias, como siempre, por tu claridad. Encantado, muchas gracias. Muchísimas gracias. César Puntreano, profesor de Sun Business Law y experto en temas laborales, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.